Lectura del Evangelio según San Juan capítulo 6, del 41 al 51. En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no critiquéis, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre, os lo aseguro. El que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de ese pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19, del 4 al 8. En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino, y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto, un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, del 30 hasta el capítulo 5, versículo 2. No se pongan tristes al Espíritu Santo de Dios, con que Él os ha marcado para el día de la liberación final. Desterrar de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Ser buenos, comprensivos, perdonados unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Ser imitadores de Dios como hijos queridos, y vivir en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la lectura del Evangelio de San Juan capítulo 6, del 41 al 51, encontramos una explicación y una verdadera indicación que nuestro Señor Jesucristo le hace ver a sus discípulos y a toda la gente que estaba reunida con Él para escuchar su doctrina. En nuestros días nosotros debemos de tomar este interés y este concepto porque es muy importante para la vida cotidiana. Jesucristo en este Evangelio se muestra como la verdadera vida, como lo hemos visto en otras lecturas, en otros Evangelios, en el que Jesucristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. No podemos llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. No hay otro camino. Quitemos a un lado a todos los santos, a todos los ángeles, a nuestra Santísima Madre. Quitemos a todos lados toda la religiosidad de amuletos, de creencias vanas, de supersticiones. No sirven de nada. El único camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo. En esta lectura, nuestro Señor Jesucristo da la indicación de que Él es el pan de vida y deja su carne para la salvación de cada uno de nosotros. Se ofreció Él y una muerte de cruz para salvarnos. Y aquí nos está haciendo mención de que Él es el pan de vida. ¿Por qué hace esa semejanza, esa confrontación con el Antiguo Testamento con respecto al maná, que ya lo vimos en otras lecturas, otros domingos anteriores, en la que maná es una palabra que llegó a ser ese significado del alimento que Dios mandó al pueblo judío, al pueblo hebreo cuando salió de Egipto y que estaban en el desierto y que estaban muriendo de hambre
así se dice, y que estaban protestando en contra de Moisés y Aarón. Dios les mandó ese maná, y la palabra maná significa, ya lo hemos visto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero en el idioma hebreo es manú, manú. Y después, pues ya con los años, esa palabra se distorsionó y en vez de decir manú, se dice maná. Nuestro Señor Jesucristo hace esa confrontación y esa semejanza con ese pan, porque Dios alimentó al pueblo para que continuara y pudiera llegar a su lugar, a donde Dios quería que estuvieran, en la tierra de Canaán, ahí cerca del monte Oreb, en donde Él vivía o en donde Él se posó para poder hablar con su pueblo por medio de Moisés, cuando subió al monte Sinaí y le dijo a Moisés: quítate las sandalias, porque la tierra donde estás pisando es tierra santa. Y en donde le dio la ley, habló con él y le dio las indicaciones para que se las diera a su pueblo. Nuestro Dios siempre está procurándonos, siempre está con nosotros. Él siempre nos cuida y nos protege y siempre nos da lo necesario. No nos da más ni nos da menos. Él sabe qué es lo que necesitamos. Desafortunadamente nosotros somos unos inconformistas. No queremos aceptar lo que el Señor nos da. Siempre queremos más o queremos cosas que no nos convienen. Dios es el único que sabe qué es lo que verdaderamente necesitamos cada uno de nosotros. Él siempre está a nuestro lado, Él siempre se acerca a nosotros, siempre nos está buscando. No es que tú te acerques a Dios, no es que tú busques al Señor, no es que tú con tu deseo, con tu cariño, con tu amor o con tus ganas, digas: voy a misa cuando se me da la gana, me acerco a Dios cuando lo necesito, estoy anciano y enfermo y entonces recurro a Dios, no tengo dinero, no tengo trabajo, tengo problemas y entonces recurro a Dios. No, el Señor siempre está con nosotros en todo nuestro caminar. Si tú te tienes en la vida problemas, se te presentan situaciones conflictivas, Dios siempre está con nosotros, y todos esos problemas y conflictos que te vas encontrando en la vida son porque tú te los vas procurando, porque tú los vas realizando, y así es tu vida, porque estás lejos del conocimiento de las cosas de Dios, de su doctrina, y entonces te vas alejando. Pero el Señor, aunque tú te alejes, Él prosigue, Él te busca, Él te sigue, Él te da y te cubre todas tus necesidades: casa, vestido, sustento. Y el sustento, estamos hablando de salud. Casa, no estamos hablando solamente de una casa material, estamos hablando de la casa que es tu cuerpo. Casa, vestido, no estamos hablando de solamente tu ropa con la que todos los días te vistes. El vestido es la envoltura que el Señor te da de conocimiento, de su palabra, de su doctrina, de sus dones del Espíritu Santo. Te reviste el Señor de su poder, de su divinidad. Y el sustento, que es el Espíritu Santo, que te da vida y que todos los días está contigo para que te vaya indicando qué es lo que tienes que hacer, qué son las obras de caridad, qué es tu trabajo, los dones que el Señor te dio. El Espíritu Santo te los propone para que tú prosigas tu andar en esta vida. Pueden ser los años que sean, solamente Dios sabe cuántos años te ha programado a ti. Somos sus siervos ahora, somos sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y entonces no solamente somos su creación. En esta lectura del Evangelio de Juan capítulo 6, del 41 al 51, nos está indicando y nos está explicando Jesucristo que Él es el pan de vida. Y lo vamos a analizar de una manera teológica para que podamos entender paso a paso cada una de las frases. Pongamos mucha atención. Y nos menciona el Evangelio, como tantos, siempre nos menciona en aquel tiempo. En aquel tiempo pasa esto, y en nuestro tiempo se sigue suscitando la misma situación, y esta misma información cabe en cada uno de nosotros en nuestras vidas cotidianamente. Dice que en aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús, sus compatriotas. Recuerden que Jesucristo era judío. Sus compatriotas lo critican porque Jesús había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Así como el maná fue enviado, acuérdense de esa lectura, que en la mañana todas las codornices se posaron sobre el desierto, y cuando
salió el sol, cuando amaneció, las codornices levantaron el vuelo y se fueron, y entonces en todo el desierto se encontró ese pequeño alimento, ese polvo blanco con el cual pudieron hacer pan y pudieron comer durante 40 años. 40. Acuérdense de esa lectura. ¿Sí? Estuvieron comiendo, y recuerden que el día séptimo ellos no iban a recoger ese alimento, lo recogían todos los días, porque todos los días hay un trabajo, todos los días debemos que hacer nosotros nuestras obras de caridad, día a día. No vas a hacer tú un día 20 obras de caridad para que en 20 días no hagas tus obras de caridad. No, debe de ser día a día. Recordemos esa lectura, ya que muchos empezaron a guardar ese alimento, ese polvo blanco con el cual hicieron pan, y lo resguardaban para al otro día no salir a trabajar, para no irlo a recoger, y se les echaba a perder, se les aguzanaba. Solamente podían recogerlo el día sexto. El día sexto en la mañana recogían su alimento, pero también recogían el del séptimo día, ya que el séptimo día se respetaba y era el único día en que no se echaba a perder ese polvo, ese maná, como ya le llamamos, y lo podían conservar para hacer la comida del séptimo día. Pero ya volviendo a empezar la semana, tenían que empezar a trabajar día a día. Eso nos quiere dar a entender que nuestro trabajo es muy importante y debe de ser día a día. Entonces, recordando este suceso, porque en esta lectura se está presentando, y dice ahora nuestro Señor Jesucristo: yo soy el pan bajado del cielo. Ya no es el maná, ya no es ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El manú, ¿qué es el maná? Ahora es nuestro Señor Jesucristo, y Él se proclama que Él es el pan bajado del cielo. Y decían los judíos, sus compatriotas: ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? ¿Es razonable esta observación que están haciendo sus compatriotas? ¿Es razonable todas las cosas que tú en la actualidad razonas y haces ver a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros, a tus familiares, cuando quieres razonar las cosas que el Señor ha puesto delante de nosotros? ¿Es razonable que tú lo hagas? Así lo razonaron los judíos. ¿Cómo es posible que diga Jesucristo: yo soy el pan bajado del cielo? Y todos los judíos dicen: pues nosotros conocemos a José, José, el descendiente de David, y no dice María, nada más dice el hijo de José, no dice Jesús, el hijo de José y María, porque recordemos que las mujeres no formaban parte de toda esta situación explícita del pueblo, ya que había un elitismo, ya que había una separación enorme. La mujer era un complemento dentro de los hebreos, dentro de su modo vivendis, así lo tenían ellos. Y todo esto se suscita porque, ¿por cuál razón? Porque cuando empezó la creación, recordemos que Eva convenció a Adán de comer del fruto de la sabiduría, y por eso las costumbres de los hebreos y judíos era de no hacer caso, de no obedecer, de no escuchar, de no orientarse por parte de una mujer, porque podían caer en el error, podían caer en el pecado, como lo había hecho Ana. Tiene sus costumbres, de ahí vienen su idiosincrasia y su modo vivendis. Y por eso ellos no tomaban en cuenta a las mujeres de ninguna índole, porque tenían ese conocimiento negativo, erróneo, de que la mujer, al escucharle, podían cometer otra vez el pecado de la desobediencia, como lo había cometido Eva al haberle hecho caso a esa serpiente, que en realidad era el demonio, y que había convencido a su hombre, que en este caso era Adán. Y es por eso que se viene a denotar esas costumbres erróneas. Y por eso en este evangelio nos menciona nada más, no es este Jesús, el hijo de José, ya lo mencionan a María. No conocemos a su padre y a su madre, ahí sí mencionan a los dos. Como dice ahora que es bajado del cielo. Perfectamente conocían a Jesucristo. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque nadie es profeta en su tierra. Eso quiere decir que quizá alguno en la familia o algunos en la familia quieren ayudar, quieren evangelizar, quieren adoctrinar a los demás de la familia, y no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque saben
de dónde viene, y no pueden entender que hay una conversión, no pueden entender que hay un estudio, no pueden entender que esa persona ya es otra porque ha cambiado en nombre de Dios y porque el Espíritu Santo le ha ayudado. Y no le pueden aceptar la prédica ni la doctrina que quiera transmitir esa persona en familia. Eso es, y eso quiere decir que nadie es profeta en su tierra. Puede ser profeta en otras tierras, con otra gente que no lo conoce. Todos somos pecadores, todos tenemos imperfecciones, todos tenemos errores. La cuestión aquí es ponerte a trabajar, hacer la caridad a los demás, llevarle conocimiento a las demás personas, ayuda, apoyo, todas las obras de caridad espirituales y corporales. Todo esto con el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí vemos cómo, de una manera racional o racional, de una manera lógica, los judíos, al hacer una crítica a Jesucristo, le dicen, ¿cómo es posible si nosotros lo conocemos? Y aquí denotamos algo muy importante. Echamos abajo todas esas creencias de que Jesucristo desde que era niño hacía milagros. Desde que era niño era una super personita. Y vemos cómo no era cierto, porque entonces de lo contrario los judíos hubieran dicho, ya desde niño sabíamos que andaba él haciendo este tipo de actos, este tipo de milagros, este tipo de personalidades y actitudes. Si es que Jesucristo desde niño ya había hecho milagros y ya era una personalidad. Y vemos cómo entonces echamos abajo todas esas teorías y creencias en la que muchos libros en la actualidad nos mencionan que Jesucristo ya desde niño hacía milagros y que ya desde niño tenía poderes sobrenaturales sobre los demás, y que ya tenía problemas con Judas Iscariote, que ya tenía problemas con Barrabás cuando eran niños, que Barrabás siempre lo estaba molestando, que Judas Iscariote era su antagónico siempre. Y vemos como todas esas historias, teorías, son mentira, porque si fueran realidad aquí los judíos lo hubieran denotado también. Y aquí lo que están denotando los judíos es de que José y María eran los papás. El papá y la mamá de Jesús lo conocían y sabían que Jesucristo era igual que José, carpintero. Y cómo era posible que ahora dijera que yo soy bajado del cielo. Estaban esperando que sí bajara del cielo. ¿De qué forma? Si en aquel entonces pues no existían los aviones, los helicópteros, es más, ni los globos aerostáticos existían. Entonces, ¿cómo era posible que pudieran estar diciendo algo así? Ellos se daban cuenta de que, pues, ¿cómo? Jesucristo estaba diciendo que era el pan bajado del cielo y después pan. Pues, ¿cómo se lo iban a comer? Pues, ¿qué acaso eran caníbales para que Jesucristo se partiera en pedazos y iba a comer su propio cuerpo? Pero se dan cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo está diciendo que el alimento no es un alimento físico y mundano. El alimento es el alimento doctrinal de su palabra, de su doctrina. No solo de pan vive el hombre, dice una lectura, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, de nuestro Padre Dios. Y Jesucristo es el verbo hecho carne. Es la acción de nuestro Padre Dios que se hizo carne para salvación de todos. Una de todas las cosas, aparte de esa gran salvación que nos trajo Jesucristo, es que ahora somos hijos de Dios. Ya no somos sus siervos, no somos solamente su creación, ahora somos sus hijos. Y Dios nos tiene una distinción muy enorme a nosotros en esta tierra, este cuarto planeta. Es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, tercer planeta de este universo, de este hemisferio, que lo tenemos así, porque hay muchos universos y también Dios es el creador de todos esos espacios, de todos esos universos. Dice la lectura, Jesús tomó la palabra, fíjense cómo Jesucristo les da una explicación y les dijo, no critiquen. Es lo que debemos de hacer, no debemos de criticar las cosas de Dios principalmente, ni tampoco a nuestros hermanos, ni tampoco a la gente. Podemos hacer críticas constructivas, pero aquí estamos viendo cómo es una crítica también constructiva, porque están construyendo ellos su conocimiento, los judíos, están haciendo un razonamiento idóneo, perfecto, conocen a Jesucristo, pero entonces nos estamos dando cuenta que no han entendido el verdadero mensaje todavía. Y así nosotros en la actualidad, a pesar de que tenemos el conocimiento de Dios algunos,
que otros creen en Dios solamente y otros están alejados, pero los que estamos acercados al Señor tenemos dudas, criticamos y empezamos a decir que porque hay guerras, porque hay enfermedades, porque hay crímenes, porque Dios permite todo. Y empezamos a criticar y no encontramos el resultado de todo lo que nos está pasando en la actualidad. Lo que nos está pasando en la actualidad y lo que le pasó en la historia a todas las generaciones es precisamente por nuestro comportamiento, que es un comportamiento alejado de las cosas de Dios, de su palabra. Recordemos también que en la época de Noé, cuando Noé les dijo que iba a llover, que se iba a acabar el mundo, que se prepararan, que se convirtieran, que se arrepintieran, y nadie le creyó. Y lo tiraban de loco cuando vieron que estaba construyendo un arca. Y más cuando estaba metiendo animales al arca. Todos se rieron, lo criticaron y no entendían. Por justa razón, diríamos muchos. Pues nunca había pasado algo así. Pero eso es precisamente, ese no entendimiento, es precisamente porque la gente no conoce la palabra de Dios, no conoce su doctrina. Los que conocemos la doctrina de Dios entendemos todo lo que está pasando en cada uno de nosotros, todo lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en el mundo entero, porque están suscitándose las cosas, pero porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y de su doctrina. Por eso aquí muy claramente dice, no critiques. Dice, nadie puede venir a mí, nadie puede venir a Jesucristo si no lo atrae el Padre. Dios Padre es el que nos ha elegido para que nosotros sigamos a Jesucristo. No eres tú porque te hayas enfermado y quieras seguir a Cristo. No eres tú porque eres un anciano y quieras seguir a Cristo. No eres tú porque te hayas convertido, porque te hayas pasado mal una vida y ahora te quieres reconciliar con el Señor y tú te acercaste a Dios. No, es Dios, nuestro Padre Dios, quien te ha orillado, quien te ha llevado de la mano a nuestro Señor Jesucristo. Por eso muy claramente lo dice aquí, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Jesucristo muy claramente le está diciendo al pueblo judío, a los discípulos, que quien lo envió fue nuestro Padre Dios. No lo envió nadie, ni Él vino por sí solo. Es la acción divina, es el verbo hecho carne. El verbo es una acción, un verbo es una acción, y es el verbo de nuestro Padre Dios. Es el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías. Y yo lo resucitaré el último día. ¿Quién resucitó a Jesucristo, nuestro Padre Dios? Jesucristo no se resucitó él solo. Aquí dice, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, así ya estaba escrito en los libros de los profetas. Tenemos profetas mayores y tenemos profetas menores dentro de la Sagrada Escritura, los libros. Ya los leíste, ya los entendiste, ya los interpretaste. Pues lleva a cabo lo que dice ahí. Porque muchas veces ya se lo hemos explicado a todos ustedes, que primero lo tenemos que leer, literalmente. Lo tenemos que entender. Pero no solamente leer y entender, lo tenemos que interpretar. Y hasta ahí, no. Tenemos que ponernos a hacer lo que dicen esos libros. Y tenemos 12 libros de profetas menores. Y tenemos ahí unos libros de profetas mayores. ¿Sí? Entonces, si no los lees, si no los estudias, aquí nuestro Señor Jesucristo está escrito en los profetas. Eso ya estaba escrito antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era posible que los judíos, siendo judíos, no lean su propia historia? No estudien su propia palabra. ¿Cómo es posible que tú te puedas decir que eres católico si no sabes lo que es ser un católico? Que tiene muchas estupideces, ¿no? La actitud de un católico, ¿no? Reza por rezar. Ora sin saber qué ora. Va a misa y no sabe lo que es una misa. En cuántas partes se divide una misa. A veces no se saben los 7 sacramentos. Debe de conocer cuáles son las obras de misericordia corporales y espirituales. No entiende lo que dice la liturgia de la Santa Misa.
Y los mismos pastores se dedican a todo menos a lo que es pastorear. Se dedican a la política, a lo social, a lo artístico, a lo deportístico o a lo vano. Y viven de ese gran negocio que es la iglesia. Y no se ponen a pastorear. Yo no digo que todos, pero la mayoría están equivocados. Hay muchos muy buenos presbíteros, excelentes pastores, pero es difícil encontrarlos. Cuando encuentres uno, escúchale, porque él sí te va a enseñar la palabra del Señor. Él sí va a ser un buen guía. Recuerden que dijo Jesucristo: tengan cuidado porque habrá lobos disfrazados de ovejas. En otra lectura les dice que son guías ciegos. Están guiando a otros y están ciegos porque no están haciendo las cosas como deben de ser. Aquí nuestro Padre Dios nos menciona muy claramente que Él es el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Y ya estaba todo escrito en los libros de los profetas. Serán todos discípulos de Dios. Nosotros somos discípulos de Dios, de nuestro Padre Dios. Que es un discípulo el que escucha y obedece. Y cuando tú empiezas a enseñar, a llevar la palabra y ayudar a los demás, entonces ya eres un apóstol, porque eres un enviado. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. Tú estás escuchando lo que dice esta lectura, pero lo que dice esta lectura es una información de nuestro Padre Dios. Y aprende. Y entonces si aprendes lo que dice la lectura, lo que dice la palabra de Dios, podrás llegar a nuestro Padre Dios. No vas a llegar a los santos, no vas a llegar a los ángeles, no vas a llegar a María, a nuestra Santísima Madre, por conducto de nuestro Señor Jesucristo, ya que nuestro Señor Jesucristo es el quien nos está enseñando esto para poder llegar a nuestro Padre Dios. Él es el Todopoderoso. Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y Jesucristo dijo: y a tu prójimo como a ti mismo. Es el nuevo mandamiento que os doy. Y no lo puso antes, lo puso después. En eso se encierran todas las leyes de los profetas. Dice así nuestro Señor Jesucristo. Entonces no le des vuelta a la hoja. Al único que le debes toda adoración y respeto es a nuestro Padre Dios. Olvídate ya de tanta mala actitud, de mala conducta, y no tengas tanta fe en otras cosas, tanta confianza en otras cosas como amuletos, como fetiches, como creencias vanas, como religiosidades. No le tengas tanta confianza a los ángeles ni a los santos. Los santos son personalidades que vivieron como tú y yo, pero que hicieron las cosas correctamente. Y son ejemplos de vida, para que veas que sí se puede. La Iglesia Católica nos da una opción más para nosotros, que es nuestra Santísima Madre. Pero si ese es el caso, nuestra Santísima Madre nos lleva a Jesucristo. Ella no nos lleva a nuestro Padre Dios. Ella nos lleva a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Cristo nos lleva a nuestro Padre Dios. Y diría yo, ¿para qué molestar a nuestra Santísima Madre? Si sabes tú que donde tenemos que hacer toda oración y toda plegaria es a nuestro Padre Dios, respetemos, amemos y alabemos a nuestra Santísima Madre, pero al que debemos de adorar es a nuestro Padre Dios. Todo respeto a nuestra Santísima Madre, porque a pesar de ser nuestra Santísima Madre y ser nosotros malos hijos, le respetamos porque es nuestra Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, del Maestro, del camino y la verdad y la vida. La Iglesia Católica tiene un significado muy importante, o tiene muchos significados muy importantes con respecto a nuestra Santísima Madre. No te los voy a mencionar aquí, no es una clase de marianología, pero sí te doy esa indicación de que ya te olvides de toda la fetichería y todas las actitudes equívocas que tenemos como católicos o como cristianos, seguidores de la palabra del Señor. Al único que se le debe todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos es a nuestro Padre Dios.
Todos discípulos de Dios, todo el que escucha lo que dice el Padre aprende y viene a mí. Dice, no es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. El único que ha visto al Padre, que vio al Padre y que está con el Padre, es nuestro Señor Jesucristo. En ninguna lectura vas a encontrar que nuestra Santísima Madre vio al Padre. En ninguna lectura vas a encontrar que los santos, los apóstoles, los profetas vieron al Padre. Me dirás, bueno, Moisés no vio a nuestro Padre Dios en la zarza en el monte Sinaí. No, no lo vio. Vio una zarza. Y una zarza no es nuestro Padre Dios. Escuchó la voz de Dios, sí, en su idioma, en su hebreo antiguo, pero no vio a nuestro Padre Dios. Y aún así, cuando bajó con el pelo canoso y resplandecía su rostro y se tuvo que poner un velo porque destellaba una luz inmensa, como si trajera un foco dentro de sus ojos, de 1000 watts. Lee el Éxodo para que leas y entiendas todo lo que pasó con Moisés. Es una tarea que te voy a dejar, si tienes curiosidad de aprender. Todo el que escucha, dice el Padre, aprende a mí y viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. O sea, solamente nuestro Señor Jesucristo. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Bien claro lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros creemos en nuestro Padre Dios, lo adoramos y lo veneramos, tenemos vida eterna. La vida eterna no es vida corporal, no es terrenal, es la vida espiritual. Los científicos dicen que somos una energía, que la energía que vive dentro de este cuerpo es el que nos hace y nos activa para proseguir durante un determinado tiempo. El cuerpo se enferma, el cuerpo se va desechando, el cuerpo se va contaminando, se va acabando poco a poco como va pasando el tiempo, como van pasando los años. Pero el espíritu no. La energía, dicen los científicos, dice la ciencia mundana, no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. El Espíritu de Dios es una energía y que regresa al Padre. Viene aquí, se posa en este cuerpo que tenemos y regresa a nuestro Padre Dios. Y esa energía debe de llevar ese trabajo que hiciste, de esas obras de caridad que hiciste, que pusiste a trabajar los dones del Espíritu Santo, y el Señor es el que te va a pedir cuentas de lo que hiciste bueno. De lo que hiciste malo, no te va a pedir cuentas, porque nuestro Señor Jesucristo ya murió por los pecados pasados, presentes y futuros. El que cree en mí tendrá vida eterna, dice así la lectura. Yo soy el pan de vida, dice Jesucristo. Pues comamos de su pan. ¿Y cuál es su pan? No es que comemos su cuerpo físico, no. Comer de su pan es comer de su palabra, de su doctrina, de su conocimiento, de sus conceptos, de todas sus enseñanzas, de todas sus explicaciones, porque viene a darle firmeza y madurez a la palabra de Dios ya escrita en todos los profetas, en el Pentateuco, en todos los libros del Antiguo Testamento. Recuerden que tenemos 46 libros nosotros los católicos, pero los del canon breve, para no decir otras religiones, nada más tienen 39 libros. Otros tienen 36, porque el libro de Daniel no lo aceptan completamente. El libro de Esther tampoco lo aceptan completamente, porque están escritos algunos párrafos en otro idioma, en idioma griego. Y son tan especulosos, tan exigidos los hebreos, que si no están escritos en su idioma, dicen que no son. Pero recordemos que esos libros muchas veces fueron escritos cuando estaban exiliados en otro país, en otra tierra, y les prohibían escribir en otro idioma, les prohibían escribir en su hebreo nativo. Tenían que escribir, si es que querían escribir, en el idioma del país en el que estuvieran. Pero esa es otra historia, y tampoco les voy a explicar eso porque no viene al caso. Pero solamente lo denoto para que te des cuenta de que pues tenemos ahí 46 libros del Antiguo Testamento, ya que aquí la lectura nos está mencionando pues que todo esto ya estaba profetizado, y de que el pan es la palabra de Dios escrita, que ahora gracias a Dios tenemos estos libros, y que ya por todos los medios de comunicación los podemos obtener de una facilidad total.
Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná. ¿Se acuerdan de eso, no? Así dice la lectura del maná. El manú, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Manú significa ¿qué es esto? Y murieron, pues sí comieron y se murieron. Lógico, todos nos vamos a morir. Hasta nuestro Señor Jesucristo se murió físicamente hablando y resucitó físicamente hablando. Pero aquí nos está mencionando una resurrección todo espiritual. Y dice, este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Pues sí, porque tú puedes morir espiritualmente. Esa sí es una muerte. La muerte física, pues es un paso solamente. La muerte física corporal es una naturaleza normal, un efecto de la naturaleza. Pero una muerte espiritual sería que destruyéramos, como dirían los científicos, esa energía, que no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. Entonces, si no se crea ni se destruye y se transforma la energía, el espíritu no se crea ni se transforma, regresa a nuestro Padre Dios, pero si hay posibilidades de dar muerte al no hacer tú tu trabajo. Esa es una gran diferencia. Si no haces lo que Dios te manda hacer, pues esta lectura te está invitando, el Señor te está diciendo que Él es el pan. No hay otra forma de entender las cosas de Dios si no es por medio de Cristo. No le estés buscando por otro lado, por otra parte. ¿Cuánta gente anda buscando encontrar la solución de sus problemas en la vida cotidiana? Con feticherías, con supersticiones, se van con brujos, que les hagan limpias, les leen las cartas de tarot, se van con los horóscopos. Queden infinidad de religiosidades y estupideces y estupideces. Los mínimos se cambian de religión. Y ahí andan vagando en todas las religiones habidas y por haber. ¿Y qué nos dice aquí terminando esta lectura? Dice, vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron, y este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, Jesucristo. El que coma de este pan vivirá para siempre, de su palabra, de su doctrina. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Sí, porque se ofreció y lo mataron. Murió. 33 años solamente estuvo aquí. ¿Cuántos años tienes? ¿Ya pasaste de los 33? Pues si Jesucristo, nuestro maestro, nada más duró 33 años, hizo lo que tenía que hacer. ¿Tú cuántos tienes si no has hecho lo que tienes que hacer? ¿Y por qué exiges querer seguir viviendo? Si yo digo que, pues la verdad, 33 años es el tiempo suficiente como para que tú cumplas y hagas lo que tienes que hacer.